Good morning, buenos días a todos. Ah, Bienvenidos al foro virtual para la prevención de caídas de adultos mayores de 2022. Este foro es patrocinado por la Agencia en el área de envejecimiento del Condado de Ventura y la Coalición para la Prevención de Caídas en Personas Mayores. Good morning, everyone, and welcome to the 2022 Virtual Fall Prevention Forum sponsored by the Ventura County Area Agency on Aging and the Elderly Fall Prevention Coalition. I'd like to start off this morning by making note that we are memorializing Supervisor Carmen Ramirez, who tragically passed away this year. We would like to do it in her memory. She was a strong advocate for seniors and all who were in need in our county, and we will remember her fondly and miss her dearly. Quiero empezar recordando a nuestra supervisora para el Condado de Ventura, Carmen Ramírez. Ella era una campeona para todas las personas en necesidad. La extrañaremos demasiado y queremos conmemorar su memoria. Also, I want to remind everyone that today is the 16th of September. For those of you who may not be familiar, today is called Mexican Independence Day, and we are celebrating Mexican Independence Day. And I think it's appropriate, actually, because we are celebrating independence from falling. So let's keep that in mind as we start our forum this morning. Quiero recordarles también que estamos celebrando el día 16 de septiembre. Este es el día de la independencia de México y de España. También esta semana es un día de independencia para muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Así es que estamos celebrando la independencia, no solo de estos países, pero también la independencia de las caídas. So, vamos a empezar. Mi nombre es Elfa Saucedo y voy a moderar el foro de hoy. My name is Elfa Saucedo, and I will be moderating today's forum. Today's forum includes a discussion with experts on how to prevent falls among Ventura County's older adult population. El foro de hoy incluye una discusión con expertos sobre cómo prevenir las caídas entre adultos mayores del Condado de Ventura. Hoy también es el último día de nuestra conferencia titulada Adiós a las caídas. Esperamos que hayan disfrutado de todos los temas importantes y prácticos que se presentaron durante esta conferencia virtual. Today is also the last day of the virtual conference titled Farewell to Falls. We hope that you've enjoyed the many important and relevant topics that were presented during this virtual conference. And with that, I want to move on and introduce our panelists. Let me see, I feel like I'm flying a plane. Siento como que estoy volando un avión. Tengo que manejar todos estos botones en mi computadora. The panel of experts that we have today are some that are very familiar to us, and we have some new panelists today. So we are happy to have all of you present. The panel of experts will be responding to questions that we have on topics related to falls prevention. We are encouraging you, if you are able, to write in your questions in the chat box so that we can have our panelists answer your questions. Muy importante que si tienen preguntas, que por favor las pongan en el área de chat, que es donde uno puede escribir sus preguntas y nosotros las podemos leer y hacerse las preguntas a los expertos que tenemos hoy presente. The chat box is intended to take your questions. We will be coordinating between staff and myself your questions in order for us to be able to ask our panelists any of the questions that you may have, burning questions regarding fall prevention. Today we have with us Dr. Thomas Duncan. Many of you already know Dr. Duncan. He is a champion and leader of the Coalition for Falls Prevention for elders in Ventura County, and he is also the medical director, trauma director for the Ventura County Medical Center. We also have with us today Dr. Felicia Liu.
She is a neurooptometrist. Tenemos también con nosotros a la doctora Felicia Lu, que es una optometrista neurooptometrista. Vamos a aprender un poquito más sobre qué es ese título, qué hacen y cómo nos pueden ayudar a prevenir las caídas. We have with us today Dr. Felicia Lu, who is a neurooptometrist. We're going to learn a lot more about how a neurooptometrist can help us to prevent falls. Welcome, Dr. Lu. We have also Karen Beatty. She is a registered nurse and coordinator for senior hospital systems coordinator for Ventura County Public Health, and she is also part of the Emergency Medical Services Agency. Welcome, Karen. Good morning. Tenemos con nosotros también a Karen Beatty, es una coordinadora de sistemas hospitalarios, miembro de salud pública del condado de Ventura y también parte de la agencia de servicios médicos de emergencia para el condado de Ventura, y nos va a hablar acerca de cómo protegernos contra las caídas. We have Dr. Amy Griffin. You may remember her from last year. Dr. Amy Griffin is a physical therapist and owner of Equilibrium Physical Therapy. She has over 20 years experience and specializes in treating balance disorders, dizziness, vertigo, and concussions. Welcome, Amy. And finally, we have with us Julianne Eusanio. You remember her from last year as well. Good morning, Julianne. She currently works as a fall prevention program coordinator at the Ventura County Area Agency on Aging. She is going to be talking to us about her work and how she is passionate about helping seniors maintain their independence in a safe home environment. Tenemos con nosotros a Amy Griffin, perdón. Amy Griffin es la directora de la Clínica de Terapia Física para el Equilibrio. Amy es una fisioterapeuta y dueña del Centro Equilibrio para Terapia Física. Y también tenemos a Julianne Eusanio, que es la coordinadora para prevención de caídas para la Agencia de Envejecimiento del Condado de Ventura. Thank you, everyone, for being here today, and let's get started. That was a mouthful. That was my 20-minute monologue. Esa era la introducción, no solamente a nuestro foro, pero también la introducción a los miembros de este panel de expertos que están aquí ahora para hablarnos un poquito acerca de cómo prevenir las caídas y cómo protegernos contra las heridas y las lesiones que estas heridas pueden causar. Como sabrán, las caídas son una causa principal de lastimaduras, lesiones y heridas en las personas mayores. Y es muy importante prestar atención a lo que vamos a escuchar con estos expertos que están aquí ahora para darnos esa información tan importante. Primeramente, entonces, les voy a recordar que los participantes no tendrán acceso a hablar. Favor de hacer sus preguntas usando la opción de chat en su computadora. Podrán levantar su mano usando esa opción en su computadora o en el teléfono para si gustan hacer preguntas. Y favor de hacernos saber si tienen preguntas, si tienen problemas haciendo sus preguntas. Tenemos personal que está actualmente listos para contestar y ayudarles con cualquier problema. Just to give you a heads up on how to navigate this forum, if you are not able to speak live, participants will not be able to speak live to the panelists. So it's very important that you use the chat box or the Q&A. Are they using the Q&A or the chat? Quick check-in. Check. Okay. So usando, you can use the chat or the Q&A option. You can also use your raise your hand option on your computer in order to be recognized so that you can ask your question. And please let us know if you're having any trouble asking your question. You will be able to use the chat option. I stand corrected, not the Q&A, but the chat option. Okay, very good. Let us move on then. Very good. So we're going to get started. We have, excuse me, correction. We are going to use the Q&A
option, not the chat option, but the Q&A option. Quiero corregir lo que les dije. Pueden usar la opción de la Q y la A en su computadora para hacer preguntas. Si gustan, pueden hacernos saber si tienen problemas para nosotros poder ayudarles a acceder a esa opción. Entonces vamos a empezar. Si hay alguien que tiene preguntas actualmente que quiere hacerlas ahora mismo, por favor, levante su mano o anótelo en su computadora. Please let us know. We're going to begin our panel discussion with a few questions. If you have any questions, please let us know, and we'll be checking our Q&A. We will be checking our phone lines if you have questions for our panel experts. Questions? Not yet. I have a couple of questions coming in. Thank you. I'm going to direct this question to Dr. Duncan because I think Dr. Duncan can help us with this one. I heard that strokes cause people to fall. Does that happen a lot? La pregunta es para el Dr. Duncan. Tengo entendido que los embolios causan a las personas caerse. ¿Esto sucede frecuentemente? Yes, thank you very much, Safa, for the introduction and for being on board with us. And I am glad that we have viewers of this forum. In terms of the question that you asked, yes, strokes can cause an individual to fall due to the fact that occasionally strokes can cause weakness. And when weakness happens, it means that you lose your strength. When you lose your strength, particularly in the legs, you can't walk properly and you tend to trip and fall and have an injury. So strokes can lead to weakness, which ultimately could lead to a fall, and bad things can happen, especially hip fractures or broken bones or even bleeds in the brain. Thank you. La respuesta del Dr. Duncan es que el embolio actualmente puede causar caídas a causa de que debilita las piernas, y esta debilidad de las piernas puede causar que la persona se caiga. Y estas caídas pueden causar fracturas de huesos, pueden causar otras lesiones. Es muy importante tomar en cuenta que los embolios sí pueden causar las caídas y sí puede causar daño a las personas. Hay que tomar en cuenta y estar atento. Another question that is coming up is for Dr. Liu. Dr. Liu, this is a question regarding neurooptometry. First of all, if you could tell us, what is the difference between an optometrist and a neurooptometrist? La pregunta para la doctora Liu es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un optometrista o un optometrista de neurología? Dr. Liu? Yep, so great question, and I get that question often. So I am a neurooptometrist as well as an optometrist. I've been trained with my full education from optometry school, and neurooptometrists are pretty few and far between, which unfortunately is why not a lot of people know that we are available to help people with that brain and eye connection. So neurooptometrists have kind of a further interest in understanding how the brain and eyes and vision work together. So it's thought that, more than half of the brain is involved with vision, and it's a very important part of the whole vision piece. And with optometrists, they typically focus more on glasses, getting vision to have good acuity, meaning like 20/20 vision. And, then they check the structure of the eyes. But neurooptometrists try to take it a step further when there are people who suffer from like a stroke, as the previous question was, strokes can actually affect the way you where you see center in your body, and especially if you have a stroke at certain parts of your brain, we can evaluate that and see if it is vision related, and then figure out ways to treat with specialized glasses, which isn't your typical glasses that you get from the
eyeglass shop, you know, we have to add certain features to the glasses to help with your balance. And you. yeah, Let me try, let me. yes, I just realized, yes. Go ahead. La respuesta de la doctora Lu acerca de cuál es la diferencia entre un optometrista y un optometrista neurológico es el siguiente. Ella es ambas especialidades. Ella es optometrista y también es una optometrista neurológico. Y la diferencia es que un optometrista se encarga de la visión, ¿verdad? Se encarga de que puedan ver bien, de que tengan una buena vista. Además, se encarga también de asegurar que la estructura de sus ojos estén correctos, estén apropiados, estén bien. Entonces, eso es el trabajo de un optometrista. La especialidad de optometrista, neurooptometrista, se encarga de la conexión entre el cerebro y la vista, entre el cerebro y los ojos. Muchos de las conexiones entre el cerebro y la vista son muy críticos a asegurar que uno tenga conciencia de cuál es el centro de su cuerpo, y esto ayuda a su balance. Es crítico de entender la importancia de la conexión entre el cerebro y la vista. Se dice que la mitad del cerebro envuelve o es conectado a la visión, y por lo tanto es importante que ambos estén funcionando correctamente, y este es el trabajo que ella hace. Los embolios, como acabamos de escuchar del doctor Duncan, pueden afectar su centro, pueden afectar su manera de entender cuál es el centro de su cuerpo, y esto causa problemas con su balance. Nos dice la doctora Lu que existen lentes que uno puede, que le pueden recetar el optometrista para ayudar con ese balance. Entonces, el trabajo que ella hace es muy importante para nosotros que estamos escuchando, porque esto nos va a ayudar a prevenir las caídas. Dr. Lu, were you going to add something to that? I'll leave it there for right now. Okay, all right, very good, thank you. Entonces, the next question I have is for Dr. Griffin. Amy, I'd like to, the question is tripping over something the number one reason why people fall? La pregunta para Amy es, al tropezarse sobre algún objeto, ¿esto es la causa número uno por la cual las personas se caen? Thank you, Selfa. I appreciate the question. It's definitely one of the main causes that we hear patients report, in addition to dizziness. So that's something that we have to check in regards to what shoes are we wearing, how we're walking, if we're picking up our feet when we're walking, and always being aware of our environment and the surface that we're walking on. If it's uneven or unstable, that's something to certainly be aware of. Thank you, Amy. La respuesta de la doctora Amy sobre esta pregunta, que dice así, el tropezarse sobre algún objeto es la causa número uno por la cual las personas se caen. Y su respuesta es que definitivamente es una de las razones principales por las cuales la gente se cae, las personas mayores se caen. Otras razones incluyen mareos, sentirse mareado. Quizás deberemos también estar conscientes de los zapatos que usamos. También tenemos que estar conscientes de la superficie sobre la cual estamos caminando. Estas cosas pueden también ocasionar problemas con las caídas. También reconocer la importancia de levantar los pies cuando estamos caminando. Hay que levantar los pies. Entonces, estar consciente de si se siente mareado, estar consciente de la superficie en que camina y de los zapatos que usa, y si está levantando sus pies al caminar. Selfa, I'd like to add one on that if I could. Yes, Just please. tie it into the vision, and this is an area where we can tie in vision and how vision affects your balance. There's many times where we've referred to Dr. Lu
or one of our other neurooptometry colleagues, because a patient may not be seeing the surface that they're walking on. There are neurological disorders that will affect the vision and affect your depth perception and how you're able to see. And so even just common aging and cataracts and detached retina, those type of things. And we'll often send them to Dr. Liu, who also does vision rehabilitation in addition to creating specialized glasses for our patients. Thank you. Muchas gracias, doctora Griffin. Nos dice además la doctora Griffin que algo muy importante que quiere hacer recalcar es que la visión afecta el balance. Su visión puede no solamente afectar su balance, pero también puede ser razón por la cual no puede ver la superficie en que está caminando. Entonces, esto es importante saber y es una razón por la cual su oficina refiere a sus pacientes con problemas de la vista a la doctora Liu, porque ella les puede ayudar a diagnosticar problemas con la vista causada por problemas entre la conexión del cerebro y la visión. Ella los refiere a sus pacientes a la doctora Liu para que les ayude con lentes especiales y para que les ayude a la rehabilitación de la visión. Es el trabajo que hace la doctora Liu. Entonces hay mucha coordinación entre la doctora Griffin y la doctora Liu en cuanto a la visión y el balance. Thank you. Thank you, Dr. Griffin. Selfa, if Yes. I could add to the subject, I'd also like to say dehydration is also a good reason why someone could fall. And so it's so important to stay hydrated, especially during these heat waves. Stay very hydrated, drink your water. The other thing, if you need to get out of bed, go ahead and sit up, let your legs dangle around the edge of the bed before you get up. Because we see a lot of people that get out of bed real fast, the blood pressure doesn't have a chance to catch up, and the next thing you know, you faint and you fall. So give yourself, a minute when you sit up and then get up out of bed and stay well hydrated. Also, if you're having any other issues of just kind of feeling dizzy for no reason, it might be time to check with your doctor or with your cardiologist and make sure your heart is pumping good. Thank you. Thank you for that, Karen. Dice la enfermera Karen Beatty que otra razón posiblemente por la cual se pueda sentir mareado puede ser por la deshidratación, o sea, no tener suficiente, no tomar suficiente agua. Entonces es importante hidratarse, que quiere decir tomar bastante agua, especialmente durante estas temporadas que hemos tenido últimamente de calor. Ha estado muy caliente, más de lo normal, y es importante estar consciente de que la hidratación es muy importante para su visión, muy importante para el corazón y para su balance. Recomienda que no solamente tomemos suficiente agua, pero también nos da el consejo de al levantarse en la mañana o al levantarse de su cama, que se detengan un momento sentados en su cama, permitiendo que sus piernas cuelguen de la cama para darle tiempo a su presión arterial, a su presión de sangre, para que se equilibre y así se puedan levantar sin caerse, porque a veces nos levantamos rápidamente y no permite que su presión de sangre se llegue al equilibrio, y esto puede ocasionar mareos y causar que se caigan. Entonces, permitir un momento al levantarse para que el cuerpo se estabilice y entonces levantarse. Nos recomienda que si estamos empezando a sentir mareos, que no lo sentíamos antes, pueda ser tiempo de hablar con su doctor para consultar y que le hagan exámenes para ver si tiene algún otro problema que está ocasionando esos mareos. Thank you, Karen. Thank you, Dr. Griffin. I'm going to ask this question to Juliana. Juliana, this is for those of us who like wearing really nice shoes. I'm gonna put this question out to you because
I think we all want to know how important are shoes and proper footwear in preventing falls. Le voy a hacer esta pregunta a Juliana porque todos presentes nos gusta usar zapatos bonitos, zapatos que nos hacen sentir bien, pero tenemos que entender que los zapatos también pueden ser un problema cuando estamos hablando de balance. Entonces, esta pregunta va a Juliana. Juliana, ¿qué tan importantes son los zapatos y el uso de zapatos apropiados para prevenir las caídas? Proper footwear is extremely important in preventing falls, as Dr. Griffin previously mentioned. For shoes, you want to make sure that they're fitting well, so not too tight and not too loose. Sometimes you'll hear stories of seniors maybe wearing, you know, slippers around the home and they slide right out of them, or they'll get caught on something. So again, with shoes, you want to make sure that it's the appropriate fit and that you have some sort of support as well. When shoes get really worn down and they don't have that support, then it can also contribute to a fall. Oh, very good. Muchas gracias. Thank you, Juliana. Nos dice Juliana que los zapatos son extremadamente importantes. ¿Entendido? ¿Me escucharon? Muy importantes los zapatos para prevenir las caídas. Hay veces, ocasiones, es importante que los zapatos nos queden bien, que no estén muy apretados ni muy sueltos. Es importante que reconozcamos que algunos zapatos que se puedan no sé la palabra correcta, pero nosotros en mi casa les llamamos pantuflas o chanclas. Y estas dos zapatos pueden zafarse del pie al caminar, pueden atraparse en algún objeto que esté en su camino y esto puede ocasionar una caída. Entonces la importancia de los zapatos no puedo hacer suficiente hincapié dejándoles saber que el uso correcto de zapatos es otra manera de evitar las caídas. Entonces, tomen conciencia de los zapatos que usan y si es necesario, corrijan, consigan un par de zapatos que sean más sano y seguro para evitar las caídas. Thank you, Juliana. Tenemos una pregunta en la sección de preguntas que dice así: ¿es preferible dejar que un miembro de la familia se levanten solos o es preferible ayudarles a levantarse? Yo he escuchado que los deberíamos dejar que se ayuden a sí mismos. I'm going to shoot this question over to Dr. Duncan. Dr. Duncan, the question is as follows, and perhaps Dr. Griffin, you can chime in afterwards. Is it better to let a fallen family member get up by themselves versus helping them up? I've heard you should let them do it themselves if able. It all depends. If the fall happens and the individual has shooting pain from their neck to their arms, then they probably shouldn't get up on their own. They should have the emergency medical services or EMS come help them up. Also, if they have back pain or they have inability to move their legs or their arms, and in that case, they probably have an injury that may be on the side of the spinal cord. And if you move an individual who has taken a fall that way, they may end up making it worse if they get up on their own. So that's really important. If they don't have any of those symptoms, then somebody can help them to get up safely. Thank you. La respuesta del doctor Duncan es la siguiente. Si una persona se cae y a causa de esa caída siente un dolor fuerte del pescuezo hacia los brazos, es importante que consigan asistencia de servicios médicos, o sea, una ambulancia. No hay que levantarlos ni dejarlos que se levanten si tienen este dolor que les resulta después de una caída. Si tienen dolor de espalda o son incapaces de moverse o mover el pescuezo y los brazos, de nuevo, no los muevan.
llamen a la ambulancia para que les ayude a levantarse. Es importante reconocer que una caída puede ocasionar fracturas y por esa razón hay que tomar precaución. Si la persona no tiene esos problemas, entonces es importante ayudarles a levantarse. Dr. Griffin, do you want to chime in? Sure. I think it's important to differentiate whether we're assisting the patient up or a lot of family members, what we've seen, will try to pull a patient up or a person up from the floor. And it does depend on your size and your strength, and if you're able to help that patient up. If your family member is, if you're pulling on their arm, you could hurt their shoulder or their wrist. You could get pulled over if they weigh more than you and it's difficult to get them up. You could hurt your back. So you have to be careful in regards to your injuries as well. If you're not able to get the patient up or assist, excuse me, I keep saying patient because that's my reference in my world every day. But if you don't have the strength to get your family member up, I would say call EMS because you don't want to hurt yourself. You don't want to fall trying to help up your family member. If you have a family member who does fall frequently or has lost of balance, I would recommend getting a gait belt and having somebody show you how to use it properly so you can assist your family member up without hurting yourself or them further. What was that called again? A gait belt. Gait belt? Yeah. And it's something you wrap around their waist that we use in physical therapy to help, help prevent a fall or help get somebody up from the floor. Oh, very good. La respuesta de la doctora Griffin, ella también especialista en esta área de balance y prevención de caídas, nos dice que es importante reconocer la diferencia entre si les estamos ayudando a levantarse o si los estamos jalando para que se levanten. Hay ocasiones cuando uno mismo se puede lastimar al tratar de levantar a una persona del suelo o después de una caída. Entonces tomen en cuenta que ustedes al tratar de ayudar a la persona necesitan reconocer su capacidad también para ayudar, para evitar que usted se lastime también. Nos recomienda la doctora Griffin que si la persona se tiende a caer frecuentemente, pueda que sea tiempo para obtener un cinturón especial que se puede conseguir en las farmacias para ayudar a usted, ayudar a otra persona a levantarse del suelo o después de una caída. Hay aparatos especiales que uno puede conseguir para tener en su casa y de esa forma evitar lastimarse usted y lastimar aún más a una persona que se ha caído. Entonces, las caídas y ayudar a una persona que se ha caído, protéjase usted y proteja a la persona que se cayó. Thank you, Dr. Griffin. I'm going to shoot another question over to Dr. Liu because a lot of us would like to know what is, I have it right here. When will or who will refer me to a neuro-optometrist? How can I determine whether I need to see a doctor, an optometrist, or a neuro-optometrist? La pregunta para la doctora Liu es la siguiente. ¿Cómo puedo yo conseguir que me hagan, cuando sé que necesito ver a un especialista como ella, que es una optometrista neurológica? ¿Cómo puedo obtener esa cita? ¿Tengo que ver mi doctor? ¿Tengo que ir a ver a un optometrista? ¿O quién me va a referir? Dr. Liu? So it's a complicated question. I think that it's very important, first of all, to, if you have suffered some event where you might need the help from a neuro-optometrist, is to go through the process of, making sure if you need to get a brain scan, that everything's healthy there, and then a comprehensive eye exam to make sure that nothing is wrong with the actual eyeballs. And then, if you're still having, if they don't identify anything and, you're still having
problems with your vision, then oftentimes a rehabilitation hospital, especially in our area, we're fortunate to have a lot of services available. So, you know, having a neurooptometrist isn't always available, even in some states. And one question that I get is, you know, whether you should see a ophthalmologist or an optometrist or a neuro-ophthalmologist or a neuro-optometrist. So you can definitely see one of the general eye care providers first. And then if they think you need to have further care from a neuro-ophthalmologist. So a neuro-ophthalmologist is also very uncommon as well. I think our closest neuro-ophthalmologist is in Los Angeles. And they work with brain diseases and their connection with the eyes and having things like double vision and, you know, like multiple sclerosis. Do you want to go ahead and translate Yeah, that? I do. And then move on? Okay. Thank you. La pregunta que le hice a la doctora Lu es cómo puedo yo obtener los servicios de un optometrista neurológico, y la respuesta es complicada. La respuesta es complicada, pero lo importante saber es que si has tenido una herida, un evento donde se cayó, donde se lastimó, lo primero que hay que hacer es acudir a su doctor primario, ¿verdad? Su doctor principal. Su doctor entonces puede facilitar un examen de la vista, un examen de los ojos para asegurar que sus ojos estén bien. Si aún sigue con problemas de la vista, en este caso, tenemos muchas opciones en el condado de Ventura. Tenemos mucha suerte en ese sentido porque sí hay muchos especialistas que lo pueden atender, ya sea oftalmólogos, que ya sea optometristas y ya sea optometristas neurológicos. Todos estos pueden ayudar con problemas de la vista, pero lo importante en este caso, a la respuesta que le hice, primero vayan con su doctor principal y después su doctor lo puede referir a un especialista de la vista, de los ojos, y esa persona entonces puede determinar si es necesario ver a un especialista como la doctora Lu, que se especializa en el cerebro en conexión a la vista. Entonces, primeramente su doctor, después su especialista de los ojos general, un optometrista, y entonces ellos lo pueden referir a una especialista. So I can add to that as Yes. well. Yes. We often will refer to neurooptometry when we, on the rehabilitation side, when we work with patients who've had concussions, stroke, and sometimes with progressive neurological disorders such as Parkinson's. I've had it help with that kind of situation. A Parkinson's patient of mine wasn't seeing the stairs. They didn't have the depth perception. They were trying to go down the stairs and always falling because they just couldn't see the difference in the steps. So in those kind of situations, it can greatly help. After you've had a concussion or a stroke, it, like Dr. Lu had explained earlier, it really affects your visual world in the way it functions and the way that the eye muscles control the vision. So not only do we send our patients to Dr. Lu and neurooptometrists for that reason, but also to give the patient exercises that will help retrain their vision so that it will function properly for them. Thank you. La respuesta, el consejo que nos da también la doctora Griffin, además de lo que nos dijo la doctora Lu, es que en su trabajo muchas veces refieren a clientes, pacientes, a especialistas como la doctora Lu, que han tenido problemas o heridas a la cabeza que les pueden causar problemas con la vista. Personas que han tenido embolio, que también puede ocasionar problemas con la vista y balance. Personas con enfermedades como Parkinson's es otra ocasión donde es necesario mandarlos o enviarlos, referirlos al especialista. Por ejemplo, nos platica que tenía un cliente que se caía subiendo los escalones
y la razón por la que se caía es que no tenía manera de percibir la distancia de cada escalón y por esa razón se caía frecuentemente. El trabajo que la doctora Lu y su oficina se especializan es en ayudar con ejercicios de la vista de los ojos para asegurar que los músculos en los ojos, que son los que controlan la vista, que están funcionando correctamente. Y especialistas como ella pueden dar ejercicios para la vista, para los ojos, para fortalecer la visión, fortalecer la estructura de los ojos y corregir cualquier problema que pueda tener con mareos, con balance. Y esto puede ayudar a que su vista funcione mejor. Thank you, Dr. Griffin. I wanted to add yes. a bit more. Yeah. So the key word I think that Dr. Griffin mentioned was function. So with neurooptometry, we focus a lot on function. And with ophthalmologists and neuro-ophthalmologists, a lot of their work is structural. So meaning, making sure the brain health is good, or the eye health is good, and treating it with surgery. The big difference between optometrists and ophthalmologists is that ophthalmologists do surgery. And then neuro-optometrists also do rehabilitation, which was mentioned before as well. And so I do spend a long time doing an evaluation. So I can spend 2-3 hours trying to understand what is going on with the patient, why they're having difficulty with their balance or why they're falling, and then try to come up with treatment options for them to improve their balance. Thank you. Nos dice la doctora Lu que una de las cosas importantes que hay que reconocer es la importancia de la función del ojo en conexión a su balance. El trabajo de la optometrista neurológico es encargarse de la estructura del ojo y asegurar de que el cerebro esté saludable y los ojos estén saludables. Entonces, esa es la mayor parte de su trabajo. La diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista neurológico es que un oftalmólogo hace cirugía. Y es la diferencia más importante entre los dos especialidades. Su trabajo, la doctora Lu nos dice, es de averiguar cuidadosamente, hacer un análisis cuidadosamente para encontrar la razón por la cual una persona pueda tener problemas con su vista y con su balance. Ella trata de buscar la razón por este problema para asegurar de que el remedio sea apropiado. Entonces, el trabajo de ella es buscar la razón y la conexión del cerebro y la visión para buscar la solución. Ella se encarga de ese análisis. Es un trabajo muy cuidadoso, por decir otra palabra, es un trabajo que requiere atención para encontrar el problema y poder buscar una solución apropiada. Thank you, Dr. Lu. I'd like to yes, touch Dr. on Duncan. 3 subjects briefly, and I'll have you translate after I touch on each subject. The first is clutter. I'd like the audience to be aware of clutter in their home, because if a hallway is not clear of clutter, it can cause tripping and falling. Shoes and baskets in a dark hallway could lead to falling. Thank you. El doctor Duncan nos quiere recordar que muchas de las razones por las cuales una persona mayor pueda caerse en su casa pueden ser ocasionadas por obstáculos en su camino, tanto como zapatos, canastas, un pasillo oscuro, falta de luz, quizás obstáculos comunes que usted tiene en su casa, que alguien tiró al suelo y no lo recogió y ahí sigue. Todos estos
objetos, como lo se mencioné, ¿verdad? Zapatos, canastas, trastes, muebles, cables de las luz, de las lámparas. Todo esto puede ocasionar las caídas y hay que estar consciente de cómo podemos prevenir y evitar cuidando de esos objetos, quitando esos objetos de nuestro camino. Dr. Duncan, did you want to say something more? Yes, another subject is night lights. Inexpensive night lights can brighten up a home and prevent somebody from tripping and falling, especially if they get up in the middle of the night to go to the bathroom. And having rugs that are taped down rather than loose and overturned at the edges can be a hazard also. Otros consejo que nos da el doctor Duncan, que él como doctor médico en el centro de trauma del hospital, del centro médico, nos aconseja la importancia de las luces que se pueden tener que son especialmente para tenerlas de noche, que no son muy fuertes, pero nos ayudan a poder ver en la oscuridad. Estas se llaman luces de noche y estos pueden ayudarnos a poder ver cuando nos levantamos al baño en la noche o si nos tenemos que levantar, ir a la cocina por un vaso de agua. Estas luces nos pueden ayudar a que podamos ver por dónde estamos caminando. Además, nos aconseja de que si hay alfombras que están en el camino, que están en el pasillo, quizás en nuestra recámara, en la sala o en la cocina, si hay alfombras o carpetas, es importante que estén aseguradas para que no se puedan mover o causar una caída. Eso también es una de las razones que muchas personas se caen. Dr. Duncan, I wonder if you could share with us what percentage of patients that you see in the emergency room are due to falls? Le pregunto al doctor Duncan, ¿qué porcentaje de las personas que él ve en la sala de emergencia son causadas por caídas? Son a causa de caídas. Well, I do trauma and general surgery, and so I don't see all the patients that fall in the emergency room. I only get called to see those that are significantly affected by falls. But the national data shows that there's a death from a fall in somebody 65 and over every 19 seconds. And that's a pretty high number. And so we need to keep that in mind. And people. Death from a fall, is that right? Is that Correct. what I heard you say? Yes, death from a fall. Every 19 seconds, there's a death from a fall. Correct. Nos dice el doctor Duncan que él generalmente no ve a todos los pacientes que llegan a la sala de emergencia, pero las estadísticas, las tasas nacionales de informes nos indican que cada 19 segundos hay una muerte a causa de las caídas, una muerte causada por una caída en personas de 5 años y mayor. Entonces, las caídas son una razón significante de la muerte. Dr. Duncan, were you saying something else? In addition, I want to make sure that the audience is aware of medications. Medications need to be reviewed by their primary care clinicians every 6 months at least, because sometimes when a patient goes to the emergency room and they're seen, they get prescribed a medication that they already are taking, and then it complements the medication they have already and makes things worse. For example, if they're taking one blood pressure medicine and they're given another one and they take both of them, it makes their blood pressure drop even further, causing them to get dizzy and fall. So the medications need to be reviewed. It's called medication reconciliation after an individual is seen in an urgent care or emergency room. But ultimately, a clinician needs to see a patient every 6 months routinely to check their medications to ensure that they're on the right track. Thank you. Nos dice el doctor Duncan que otro consejo que él nos quiere ofrecer es que la importancia de revisar los medicamentos que usted esté tomando
cada 6 meses, porque hay ocasiones cuando una persona recibe medicamento después de salir de la sala de emergencia y ese medicamento quizás no sea necesario tomar por largo tiempo. Importante consultar con su doctor por lo menos cada 6 meses para que le hagan una revisión de todos los medicamentos que está tomando para asegurar de que aún están están vigentes. I'd like to, I know Juliana, you would like to add to that? And Karen, I'm going to get to you in a minute. Hold on just a sec. Juliana? Yeah, I'd like to add to the medication. Okay, but Juliana, do you mind? Oh, I actually wanted to add to the question in the Q&A, so I'll turn this one over to Karen. Karen. I just wanted to add to what Dr. Duncan was saying. It's so important to know the medications that you're on, kind of why you take it. Are you taking it for blood pressure, diabetes? But you get medications from different doctors that you're seeing. So it really helps to go to one pharmacy, have one pharmacist that can also oversee all the medications you're getting from different doctors. And lastly, if you do fall, the firefighters and the paramedics that come to your house or wherever you have fallen is going to ask you if you take a blood thinner. So when you get medications from your doctors, if you're not sure, ask them, is this considered a blood thinner? And then you'll know right away if you do take blood thinner medications. And that's important for the emergency room doctor to know that, because they may treat you a little bit differently if you are on blood thinners. Very good. Nos dice la enfermera Karen que otra clave importante que hay que saber es si están tomando medicamentos que pueden adelgazar la sangre. Muchos de nosotros vemos a varios diferentes doctores y por esa razón es importante que usemos una farmacia. Eso puede ayudarnos a que alguien esté controlando o por lo menos revisando los medicamentos que usted está tomando para asegurar de que no están contraindicados. Entonces, si ve varios doctores, asegúrese de que solo use una misma farmacia para así poder estar al tanto de los medicamentos que usted está tomando. Otra cosa es que algunos de los medicamentos que estemos tomando pueda que adelgacen la sangre. Es importante saber si cualquier medicamento que usted toma adelgaza la sangre. Cuando el doctor le recete alguna medicina, pregúntele que si esta medicina va a adelgazar la sangre para que cuando usted tenga necesidad de cuidado de emergencia, pueda que venga una ambulancia a su casa o cuando esté en la sala de emergencia, le van a preguntar, ¿está tomando medicina que le adelgaza la sangre? Eso puede causar que lo traten de una manera diferente para disminuir cualquier riesgo a usted. Entonces, pregúntele a su doctor si cualquier medicina que usted está tomando es para adelgazar la sangre. Thank you, Karen, for those very important pieces of advice. Juliana, you wanted to respond to a previous question. Actually, you know what? You wanted to respond to the question in the Q&A. Yes, very good. The question in the Q&A, for those of you who can't see it, the question is this: my mom is so afraid to fall again. She sits around a lot. How can I help her be less afraid? La pregunta que nos viene de un oyente es la siguiente. Mi mamá tiene mucho miedo volver a caerse y por eso está sentada por gran parte de su tiempo. ¿Cómo le puedo ayudar para que no tenga miedo? So I know that Amy wanted to touch on this as well, but I wanted to let everyone know that we have a wonderful evidence-based class called A Matter of Balance that really targets this issue specifically. The class is designed for individuals 60 and older who have either fallen or are inactive or have a fear of falling. And we teach easy to do exercises that improve balance, strength, flexibility, and it really serves as a great starting point for individuals that have that fear of falling, and they can learn from their peers as well. Thank you. Nos aconseja Juliana que su programa tiene una clase que ofrecen al público, personas mayores. Se llama Matter of Balance. Este programa es especial
para ayudar a las personas que se han caído, a las personas que quizás tengan miedo caerse o a las personas que están, que no hacen mucha actividad física. Esto les puede ayudar a encontrar de nuevo su balance, les puede ayudar a ser más fuertes, les puede ayudar también a borrar ese miedo a caerse porque van a tener más confianza en su capacidad y su habilidad para tener balance. And I wanted to add, I apologize, that they can No. call our agency at the Ventura County Area Agency on Aging to register or to learn more about the class. Nos aconseja Juliana que si queremos saber más acerca de esta clase, podemos llamar a la Agencia para Envejecimiento del Condado de Ventura, que está patrocinando este evento, para más información sobre las clases y dónde y cuándo se ofrecen. Thank you, Juliana. Dr. Griffin. Yes, thank you, Selfa. Certainly, programs like Matter of Balance are very important to the community. What I'd also encourage you to tell your mom is that sitting around further deconditions her and is going to make her at increased risk for falls. So that's something she needs to be aware of. And a lot of times a great starting point is to go to rehabilitation. What we do at my clinic is we give the patient a comprehensive evaluation so that they understand what is causing their imbalance. And then we educate them so that they are aware of what is leading to their imbalance and potential risk for falls. Just getting them moving again, teaching them what their body can do, showing them what their body can do, because oftentimes they limit themselves because they're very scared, and that's understandable. So oftentimes getting a comprehensive evaluation from a physical therapy clinic who specializes in not only balance, but vestibular, because we look at all aspects, vision, strength, the nervous system, posture, everything from top to bottom, so that you can understand what is causing your loss of balance. Nos dice la doctora Griffin en relación a la pregunta que nos llegó de nuestro radio oyente, que la inactividad puede ocasionar la falta de condición física de una persona. Entonces, el no moverse o el no tener actividad física puede poner a su mamá más a riesgo, porque no va a tener la fuerza ni la condición para poder moverse fácilmente en su propio hogar. Entonces, recomienda la rehabilitación, recomienda una evaluación de terapia física. Eso es lo que hacen en el Centro Físico de Equilibrio, que es donde trabaja la doctora Griffin. Ahí le pueden ayudar a hacer una evaluación y identificar el problema y recomendarle actividad física, terapia física, para ayudarle a fortalecer su balance, ayudarle a fortalecer su cuerpo para poder moverse más seguro y sanamente. Thank you, Dr. Griffin. Dr. Duncan. Yes, I'd like to qualify a statement. First of all, in a trauma hospital, we see about 1,500 patients a year, only trauma patients. And out of those, about 200 to 300 have taken a fall. So that boils down to about 15 to 20% or so. Now, every 19 seconds in the nation, and this is a qualification statement, every 19 seconds, somebody is seen in an emergency room for a fall that's 65 and over, but we have 5 to 7 deaths per hour for those 65 and over. Wow, that's a sobering statistic. El doctor Duncan nos quiere recalcar que en un centro de trauma se ven aproximadamente 1,500 pacientes al año. De estos pacientes, 200 a 300 es a causa de una caída, por caerse. Cada 19 segundos en las salas de emergencia se ve un paciente que está allí ocasionado por una caída. Entonces, las caídas son de esos pacientes que entran al hospital por una caída,
5 a 7 de esas personas van a morir. O sea, las caídas pueden causar la muerte. Y es por eso que nos interesa mucho que esta información les llegue y que si tienen preguntas, que por favor busquen quién les puede contestar sus preguntas llamando al centro, a la agencia de envejecimiento del condado de Ventura con sus preguntas. Pregúntele a su doctor, pregúntele a las personas que le ayudan a usted con su balance y con su cuidado médico. Ahora quiero pasar al micrófono al doctor Duncan, que ya estamos llegando al final de nuestro foro. Se pasó tan rápido el tiempo, pero le quiero dar una oportunidad al doctor Duncan a darnos un comentario. Dr. Duncan. Well, Oh, no, sorry. I'm sorry, Janet. Janet, I'm listening to, I'm trying to read and talk at the same time and translate. So I apologize for that. Estamos llegando al final del foro. Ha sido un foro muy interesante tanto para mí y espero que para ustedes también. We're getting to the end of our forum. This has been very interesting conversation for myself as well as hopefully all of you listening out there. I want to give everybody a minute to say something. I know, Karen, that I'm so glad that you were able to jump in and contribute because you have so much experience working with seniors. You have experience working in emergency situations with seniors. And I know that you have a lot that you can contribute. And I'm really glad that you were able to jump in. Is there anything that you would like to share with our audience before we sign off? No, thank you. I think we covered a lot today, and I just want to say farewell to Falls. Thank you, Karen. Karen nos contribuyó mucho con información. Ella tiene mucha experiencia trabajando con personas mayores y especialmente en situaciones de emergencia. Y ella simplemente nos quería dar el adiós con un adiós a las caídas. Gracias, Karen. Any last comments, Dr. Liu? I'm going to let you start off with any other last comments. You're on mute still. Sorry, I'm on an iPad here. So yeah, I'm just very pleased. And it's wonderful to have all these people so concerned, with our community. Thank you. La doctora Lu nos agradece que habemos tantos presentes que nos interesa mucho la salud de nuestra comunidad y fue un placer para ella estar con nosotros ahora. Dr. Griffin? Thank you, Selfa. I've had the privilege of working with the professionals on the panel for several years now, and I can just attest to everybody that there's a lot of passionate people in healthcare that are looking to, prevent falls and make the quality of life for people in our community better by doing these sorts of forums. And thank you, Dr. Duncan, for putting everything together, for making this even something that we bring to the community. It's such a great resource for our community. La doctora Griffin quiere agradecer a todo el panel de expertos que están aquí ahora, dándonos información tan importante que nos ayuda a prevenir las caídas. Gracias. Anything else? I'm supposed to be signing off. I know that there's a lot more to say yet, but I need to sign off before they cut me off. So I want to thank all of I'd like to say a very big Yes. thank you to everyone that's involved in our coalition. We have multiple community-based organizations that volunteer their time to make this happen. So we truly appreciate that. And also our board of supervisors for supporting us. And Selfa, you're wonderful in doing this over and over and over again. So we really, really want to give you a big thank you for that. Absolutely. So, thank you very much. Thank you. El doctor Duncan quiere agradecer a la coalición para la prevención de caídas y también a nuestra mesa directiva del condado de Ventura por el apoyo que prestan a esta coalición y a este foro y a este servicio que hacemos todos para ayudar a nuestros mayores a prevenir las caídas. And with that, I want to say farewell to falls, adiós a las caídas. Muchas gracias. Thank you for being here today, everybody. Thank you to our panel of experts. See you next year. Nos vemos el año que entra. Bye, thank you.
Bye, everybody. Thank you, everyone.